Pastores, bienvenidos. Pastor Andrés y Ana Miranda con nosotros en esta hora. Así que para mí es un privilegio enorme el poder participar en esta entrevista. Sé que este material va a servir para aquellos pastores y aquellas congregaciones que sueñan con un proyecto como este. Así que de verdad que es para mí un privilegio que ustedes estén con nosotros. Muchas gracias, Marisa. Estamos muy contentos de compartir este tiempo con nuestros amigos y contigo, compartiendo esta aventura de fe que ha sido el proyecto de construcción, y vamos a dar los detalles esta noche. Gracias, Marisa, por esta oportunidad que tú nos das también de poder compartir con la audiencia y los pastores y aquellos que se atreven a hacer una obra para el Señor, y nosotros vamos a compartir algo de lo que Dios ha hecho con nosotros también. Sí, son 5 preguntas claves. Creo yo que este material va a servir para expandirse, ¿verdad?, en el reino de Dios, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, ¿verdad?, ensanchando, como dice la Biblia, nuestra tierra. Así que son 5 preguntas y esperamos, ¿verdad?, de que este material de verdad sea de gran bendición. Así que vamos con la primera pregunta, pastor, sin perder más tiempo. Muy bien. La primera pregunta que yo formulé es: ¿cómo saber si estamos en la voluntad de Dios para emprender un proyecto tan grande como este? Bueno, yo diría que hay algunas razones que quiero mencionar. La primera razón es una razón bíblica. Cuando Moisés conducía al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, envió a los 12 espías para que fueran a descubrir la tierra, a ver cómo era, a ver si estaba habitada. Entonces los espías fueron, que eran los príncipes de cada una de las 12 tribus, y volvieron con un reporte muy impresionante. El reporte decía: la tierra prometida existe, es demasiado grande, los frutos son grandes, es una tierra que fluye leche y miel, pero está habitada por gigantes. Los muros son tan altos y los gigantes son tan grandes que nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. Entonces 10 de los espías vienen preocupados. 2 de los espías, que es Josué y Caleb, dicen: no se preocupen, Dios va a estar con nosotros. Si Dios nos dio este proyecto grande, este sueño grande, es que Él nos va a ayudar a lograrlo. A veces cuando vemos un proyecto que es demasiado grande, nosotros miramos nuestra fe, pero cuando vemos un proyecto muy grande no tenemos que ver el tamaño de nuestra fe, sino el tamaño de nuestro Dios, el poder que nuestro Dios tiene para lograrlo. Así que la primera razón es una razón bíblica. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham: mira hasta donde puedas ver y yo te voy a dar hasta donde alcances a ver. Después hay una razón evangelística. La ciudad de Houston tiene aproximadamente 1 millón de latinos. Si nosotros quisiéramos alcanzar tan solo el 1% de los latinos, solo el 1%, no es mucho, serían 10,000 personas. ¿Dónde nosotros podíamos colocar 10,000 personas si ganáramos el 1% de los latinos de la ciudad? Evidentemente tenemos que hacer un edificio grande para poder albergar a tanta gente. Así que tenemos una razón bíblica, una razón evangelística, una razón generacional. Nosotros cuando comenzamos el proyecto dijimos: no es solamente para nosotros, es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Queremos tener un templo, un edificio que nuestros hijos también puedan usar, que puedan crecer, puedan desarrollar sus ministerios ahí. También hay una razón personal. Cuando el Señor nos llamó a Houston, muy claramente me dijo en mi corazón que veníamos a 3 cosas. Número 1, a participar de un avivamiento. Número 2, a traer sanidad a la iglesia. Y número 3, a construir un edificio. Claramente nosotros vinimos sabiendo que esas 3 cosas teníamos que hacer. Y finalmente hubo una razón profética, porque yo me enteré cuando llegué aquí a la ciudad que un pastor estuvo aquí y en determinado momento anunció que en 5 años la iglesia iba a salir hacia su nuevo edificio. Y precisamente este año se cumplen los 5 años de que ese pastor estuvo y que dio esa palabra y que vamos a salir al nuevo edificio. Así que hay varias razones por las cuales estamos convencidos de que este proyecto, que es bastante grande, está en la voluntad de Dios. La siguiente pregunta, pastor: ¿cuándo supo usted que era este tiempo correcto, lugar correcto para empezar la construcción? ¿En qué tiempo usted supo eso? Bueno, nosotros estuvimos juntos, le voy a dar para que ella también responda a eso. Estuvimos juntos en ese momento porque originalmente yo no quería construir un templo. Yo había participado en otro proyecto de construcción y le había dicho al Señor: Señor, yo no quiero construir más templos. Es muy complicado esto si me llevas a otra iglesia que ya tenga un templo construido. Cuando surgió del proyecto de la iglesia Esperanza de Vida,
Inmediatamente nosotros nos lanzamos a buscar un edificio y estuvimos un año buscando un edificio. No encontramos un edificio en la ciudad porque eran muy chicos o porque eran muy viejos o no tenían estacionamiento, y yo estaba bien frustrado que no encontramos un edificio. Estuvimos a punto de cerrar el negocio con un edificio que había que reformar, pero a último minuto se cayó el negocio. Y ahí la pastora va a contar cómo siguió la historia. Sí, entonces justamente estábamos juntos cuando nos llaman para avisar que se habían echado para atrás, digamos, los vendedores, que se iba a frustrar ese negocio. Entonces nosotros pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Pero en el mismo momento el realtor, o el constructor mejor dicho, y que estaba haciendo también los negocios de la compra del lugar, nos dijo, pero ¿saben qué? Yo vi un terreno muy bonito en tal y tal y tal lugar, quiero que lo vayan a ver mañana. Y así fue, el mismo día, en el mismo momento en que se frustró ese negocio, Dios abrió la puerta para lo que sería el terreno mucho mejor ubicado, un terreno virgen, excelente lugar, mucho más grande que el anterior, y nos dimos cuenta que, wow, Dios frustró aquello que nosotros elegimos, que no era tan bueno, para darnos algo muchísimo mejor. Como que en realidad no podemos hacer la obra de Dios sin la participación de Dios en el asunto, ¿no? Que estaba todo el pueblo orando y buscando qué era el lugar, el momento y lo que íbamos a hacer en cuanto al edificio. Y ahí vimos la intervención divina y que frustró nuestros planes para bien, y se hicieron los planes de Dios que eran mejores. Yo quisiera agregar a eso que hubo un proceso interno que tuvo que pasar, porque como le dije, durante un año buscábamos un edificio porque yo no quería construir. Pero cuando todo se frustró y, como dice la pastora, apareció esa tierra, inmediatamente supimos en el Espíritu que ese era el lugar. Pero yo tuve que cambiar mi mente y decir, ok, Señor, si tú quieres que construyamos, vamos a construir. Inmediatamente que yo cambié mi mente, las cosas comenzaron a abrirse, todo comenzó a suceder muy rápido y sentimos mucha paz. De hecho, cada vez que vamos a ese lugar, cuando íbamos cuando era una tierra sin nada, y ahora que vamos, que está el edificio, sentimos la misma paz. Y esa es una de las claves para saber que uno está en la voluntad de Dios, cuando siente la paz de que eso es lo que Dios quiere. Amén, es hermoso saber el tiempo correcto y el lugar correcto, ¿verdad? Cuando estamos en la voluntad de Dios. Pastor, seguimos con las preguntas y vamos a hacerle la pregunta número 3. ¿Qué se necesita para no descuidar? Es una pregunta, diría, un poquito complicada de contestar, pero que es muy importante para esos emprendedores. Así que, ¿qué se necesita para no descuidar la iglesia mientras se atiende el compromiso de la construcción y aún a la familia? Ya. Bueno, muy bien. Hay dos respuestas para esa pregunta. Número 1, se necesita recordar las prioridades todos los días, porque había días en que yo estaba tan metido en el proyecto que solo mi mente y en mi corazón estaba enfocado en el proyecto, en la construcción, en los planos, el arquitecto, las medidas, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía que recordarme a mí mismo que no podía hacer un Dios del proyecto, ni hacer un Dios del templo, porque hay una iglesia, hay gente, hay otros programas todavía que... Entonces todos los días yo tenía que estar recordándome cuáles son las prioridades, que el templo es un instrumento, que el templo no es el objetivo final, el edificio, ¿verdad? Entonces repasando constantemente las prioridades, que realmente la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. La iglesia es la gente, el edificio nos va a albergar, va a ser nuestra escuela de entrenamiento, pero la iglesia es la gente. Y lo primero es recordar todos los días las prioridades, y lo segundo es tener un equipo que nos permitió hacer todo sin descuidar nada. Al tener un equipo, tuvimos un equipo de consejeros que participó en todo el proceso de las decisiones, las grandes decisiones, las consultamos con ellos nos aconsejaban en todo el proceso. Un equipo de líderes que estuvo envuelto en todo el proceso. Recuerdo la primera reunión que tuvimos con los líderes, había como 50 o 60 líderes reunidos y dijimos, ¿qué tipo de edificio necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? Entonces empezaron a decir, bueno, necesitamos salones de escuela dominical, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Empezamos a hacer un dibujo en una pizarra de todo lo que queríamos adentro de ese edificio. Cada uno opinaba y participaba. Entonces luego llevamos ese dibujo al arquitecto y le dijimos,
queremos esto. Y él dijo, esto va a ser fácil porque ya trajeron la idea armada y dibujada. Pero los líderes participaron para que se sintieran dueños del proyecto, ¿verdad? Luego formamos un comité pro templo que se encargó de juntar fondos. Luego formamos un comité de construcción, con los cuales recibimos los planos del arquitecto y nos pusimos a hacerle modificaciones, a agregarle cosas, a quitarle cosas. Es decir, trabajar con un equipo nos ayudó mucho a poder balancear y a permitirme a mí no solamente tener la mente, que la tuve muy ocupada en la logística del proyecto, sino seguir ministrando al pueblo, alimentando al pueblo, seguir administrando la iglesia y los programas, porque la iglesia nunca se paró, la iglesia siguió en su edificio original. Así que mantener las prioridades diariamente revisando y tener un equipo, eso nos ayudó mucho a no, pero fue difícil, fue bastante difícil. Y hubo momentos en que descuidé un poco la familia, hubo un momento que descuidé el proyecto, hubo un momento que descuidé la iglesia y tenía que ir alternando para mantener el balance y el equilibrio en este aspecto. No sé si quieres agregar algo. Sí, creo que es fundamental el tener un equipo de apoyo que estuvo haciendo todo el trabajo y tapando, digamos, las necesidades, cubriendo las necesidades y apoyando todo el trabajo de la iglesia mientras que se trabajaba también con el proyecto. Y también fue un poquito difícil en cuanto familiar, en cuanto que está demasiado ocupado, pero creo que también ahí la esposa tiene ese rol de tener que estar apoyando y entendiendo y siendo parte de todo eso, ¿no? Porque tampoco yo estaba ajena a lo que se estaba haciendo, estábamos participando y entendiendo que era un proceso y era un tiempo determinado que se requería mayor sacrificio, mayor entrega, mayor trabajo, pero gracias a Dios que ahora estamos viendo el fruto y ya estamos mucho más aliviados también, las grandes decisiones se han tomado, así que estamos en un momento de poder disfrutar un poquito más de los resultados, digamos. Sí, Dios ha sido bueno. Yo sé que no ha sido fácil para la familia, ¿verdad? Me imagino yo, pastores, que de por sí, de cuando ustedes se movieron a Houston, tuvieron que dejar a la familia allá y luego envolverse en todo este proyecto, menos tiempo para ustedes, menos tiempo para compartir con ellos, aunque sea por las redes sociales o por teléfono. Pero Dios ha sido bueno y yo sé que Dios les va a recompensar muchísimo por todo ese gran sacrificio que ustedes han hecho al poderse mover acá con nosotros y poder ser parte de este sueño que por años la iglesia ha tenido de engrandecerse, ¿verdad? De crecer, más bien de crecer. Así que vemos la mano de Dios en todo esto. Vamos por la cuarta pregunta, pastora. Así que vamos avanzando. Así que ¿qué porcentaje ayuda en el apoyo y aporte de la iglesia en un proyecto como este? ¿Cuál es el porcentaje que digamos un pastor necesita para este apoyo? Es una pregunta muy buena porque para hacer un proyecto como este se necesitan dos apoyos. Número uno, el apoyo del Señor, el respaldo de Dios, la aprobación de Dios y la seguridad de que Dios está en el asunto. Y en segundo lugar, el apoyo de la gente, el respaldo de la gente. Yo conozco muchos colegas que han tenido una visión grande, pero no han tenido el respaldo de la gente. Y muchas veces el pastor se frustra, se enferma, el proyecto queda trunco y todos quedan decepcionados. Así que fue muy importante para nosotros contar siempre con el respaldo de la gente. ¿Cómo se logra el respaldo de la gente? El respaldo de la gente se logra cuando el proyecto no es del pastor, es de la gente. Cuando la gente siente que ellos son dueños del proyecto. A nosotros nos tocó dirigir el proyecto, pero el proyecto es de la gente. La gente participó en cómo quería el edificio, la gente ya estaban ahorrando durante mucho tiempo para este proyecto, ya la gente soñaba con algo así.
y luego involucrarlos en el proyecto, involucrarlos en las decisiones. Cada cierto tiempo yo siempre nos ocupábamos de llevar a la gente a que vieran. Fuimos a orar cuando la tierra estaba vacía, todos oraron y estábamos emocionados y lloramos. Después fuimos cuando se puso el cimiento, el fundamento. Después fuimos cuando se levantó la estructura de metal, cantamos ahí juntos, los hermanos vieron esa estructura gigante. Después fuimos cuando estaban las paredes. O sea, en cada etapa llevamos a los líderes, llevamos a la iglesia para que ellos sintieran la emoción y la participación. Y cuando había que tomar grandes decisiones, por ejemplo, en una de las últimas reuniones trajimos el catálogo de los colores de la alfombra. Yo no necesito que todos opinen sobre qué color quieren, puedo decidirlo con mi esposa o con el contratista, pero la idea es que todos se sientan partícipes, o sea que el respaldo y la participación de la gente es fundamental, porque si la gente se siente dueña del proyecto, está emocionada y entusiasmada con el proyecto, y saben, como les he dicho siempre, esto es para sus hijos, esto no es para mí, no es para mi esposa, ni siquiera es para nosotros, lo vamos a disfrutar unos años, pero esto es la herencia que le vamos a dejar a la siguiente generación. Entonces la gente se emociona, participa y aporta. La gente aporta no porque yo estoy pidiendo todos los domingos, hermanos, den para Pro Templo, aportan porque quieren aportar, quieren dar y han sido muy generosos. Quiero decir algo, durante la pandemia, que no estaba en nuestros planes, la pandemia apareció de la nada, y mis colegas me llamaban y decían, lo sentimos mucho ahora con la cuarentena, la pandemia, justo tu proyecto, y se quedó parado. Yo le decía, no se equivoque, no se quedó parado. El proyecto durante la pandemia no paró un solo día. Hubo una sola semana que el contratista me dijo, pastor, ¿qué hacemos? Paramos, esperamos, y yo le dije, sigamos adelante, por fe, vamos a creer que Dios va a proveer, sigamos trabajando, y Dios ha provisto cada semana, milagrosamente, cada mes, Dios ha provisto los recursos a través de los hermanos, y en la pandemia hubo muchos hermanos que perdieron el trabajo, muchos hermanos que tuvieron dificultades financieras y sin embargo no han dejado de colaborar, y Dios ha sido bueno y ha sido generoso. Entonces, cuando el pueblo está envuelto, cuando el pueblo está apoyando, obviamente es mucho más fácil, pero sin el respaldo de la gente no se podría hacer. Así que el porcentaje del apoyo de la gente es muy alto. Dios, primero el apoyo de Dios, segundo el respaldo de la gente. Eso es clave y fundamental. Sí, el 100% yo creo de la iglesia se necesita, y de alguna manera en realidad nosotros venimos a ser parte del proyecto que la iglesia ya tenía de antemano, de que antes de que nosotros llegáramos aquí ya tenían sus ahorros, ya tenían su visión, ya tenían ese anhelo en su corazón de tener su nuevo templo. Entonces nosotros venimos como a cumplir un proyecto que ya estaba en el corazón de la gente de la iglesia y ellos ya estaban preparados. Entonces no podemos decir que es un proyecto nuestro, es un proyecto de la iglesia, y nosotros somos parte de todo esto, y se ha tenido en todo este proceso el 100% del apoyo de la iglesia, porque ellos son los que han estado ventas y dando Pro Templo y poniendo el hombro y el trabajo sin menguar en ningún momento, han estado fieles acá, y es una de las cosas que podemos sentirnos privilegiados de tener una iglesia que apoya al 100%. Sí, yo creo que para recalcar algo que ellos dijeron, este proyecto yo creo que primero nació en el corazón de Dios. Amén. Y luego en el corazón de la iglesia, pero ellos son una clave importante, ¿verdad? Que vinieron acá con nosotros y nos ayudaron a que este proyecto se haga realidad. Así que de verdad nosotros estamos súper contentos. Yo veo que ese sueño que ya pronto está por hacerse realidad en la iglesia es algo que a veces ni lo creemos, ¿verdad? Porque como decía el pastor, aún en medio de la pandemia que no teníamos ni siquiera pensado que iba a pasar, Dios ha sido fiel y lo sigue haciendo. Así que estamos en la voluntad de Dios, eso lo creo. Así que vamos con la quinta pregunta, que es la última, ¿verdad? Vamos diciendo, ¿cuáles son los retos más difíciles que han tenido ustedes, ¿verdad? Durante este proyecto, los retos más difíciles, algo que diría, no lo iba a poder pasar, pero... Ya. Bueno, yo diría que uno de los retos más difíciles fueron dos. El primero de ellos fue que durante muchos años la contabilidad de la iglesia se hizo a mano. Entonces, cuando nosotros llegamos, encontramos una contabilidad muy prolija, muy ordenada,
pero artesanal, es decir, se hacía a mano. Había una montaña de libros donde estaba toda la contabilidad de la iglesia anotada. Y cuando fuimos al banco, nos dijeron, nosotros no podemos aceptar eso. Tienen que poner eso en computadora, y nos pidieron el banco 3 años de contabilidad de la iglesia en computadora en un programa de finanzas. Así que ese fue un desafío grandísimo que tuvimos que hacerlo rápido, tuvimos que conseguir quien lo hiciera y tuvimos que trabajar duro. Gracias a Dios que Dios nos ha dado un tesorero muy bueno en la iglesia, un hermano muy inteligente que aceptó el desafío, abrazó esa parte del proyecto, se puso a trabajar y después de unos meses de trabajo bien arduo, nuestro tesorero puso toda esa información que estaba manual en un programa que tuvo que aprender a usar y que tuvo que instalar y tuvimos que comprar computadora y entonces actualizó toda esa información y entonces la llevamos al banco y el banco dijeron, perfecto, eso es lo que necesitábamos. Ahora, el otro desafío fue conseguir un banco que quisiera prestarnos el dinero, porque estamos hablando de prácticamente $2 millones, a $400,000 que nos costó la tierra y $1,600,000 que es el costo del edificio. Entonces, no fue fácil, estuvimos un año completito buscando el banco. Un año negociando con los banqueros, mostrando nuestras finanzas, explicando nuestro proyecto. Y lo más difícil es que los bancos no prestan dinero para algo que no existe. Ellos prestan dinero para una propiedad, para un edificio, porque si no le pagan, ellos se quedan con la propiedad. Pero aquí no había nada, solamente un plan. Y entonces los banqueros nos decían, nosotros no damos préstamos para construcción, damos préstamos para algo que está construido. Así que era muy difícil conseguir un banco que creyera en nuestro proyecto y que creyera en que algo que no se ve se iba a ver. Pero oramos mucho, oramos por cada banco. Y entonces fue un poco frustrante porque nos decían que no. Y tuvimos un año completo golpeando las puertas de los bancos aquí en la ciudad hasta que finalmente un banco pequeño creyó, Dios obró, escuchó las oraciones y aceptaron el proyecto, aceptaron la visión. Y otra cosa difícil fue que nos estuvieron vigilando, monitoreando las finanzas por un año, viendo cómo funcionaba todo, recuerdo que hasta nos pidieron la lista de contribuyentes de los últimos 3 años para ver si eran las mismas personas, si eran constantes. Así que tuvimos que ser muy prolijos y muy fieles con todas las finanzas durante todo ese tiempo para que el banco viera que era una iglesia seria, que era una iglesia estable financieramente y económicamente, y finalmente aceptaron el desafío. Así que eso fue muy estresante durante ese tiempo. Fue difícil, pero las cosas grandes son difíciles. Nada que valga la pena es fácil de lograr. Así que yo diría que esos fueron los retos al principio. Y luego quizás el otro reto difícil fue mantener el entusiasmo y el fervor de la gente, porque el tiempo pasaba, y los hermanos se ponían inquietos, y decían, pastor, ¿qué va a pasar? ¿Y cuándo vamos a hacer esto? Así que, pero hemos logrado, gracias a Dios, mantener al pueblo entusiasmado, motivado hasta la última hora, fieles contribuyendo, y Dios ha provisto. Una cosa que quiero recalcar, cuando pensamos en un proyecto, y sobre todo un proyecto caro como este, muchas veces queremos ahorrar de aquí, ahorrar de allá, juntar todo para el proyecto, pedir. Nosotros cambiamos el paradigma y nunca dejamos de dar. Nosotros dimos para misiones, todos estos años hemos dado para misiones más que nunca. Hemos dado a la comunidad, tenemos un centro de ayuda. Por eso damos gracias a Dios por la vida de ustedes, porque Dios los puso en el momento, en el tiempo preciso, para llevar a cabo todo este proyecto tan hermoso como lo que es que pronto estrenaremos nuestra casa, ese edificio hermoso, ¿verdad? Que se servirá para que muchas almas lleguen a los pies de Cristo. Así que los bendecimos y sigamos adelante juntos. Amén.